Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a lo que es este foro chat y vamos a hacer una continuación de lo que hicimos la vez anterior sobre el bruxismo. Voy a ir refrescando un poco para las personas que no asistieron o no tuvieron la oportunidad de estar presentes en la versión anterior que hicimos de esto, para que se pongan un poquito al día. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre cuáles son las medidas a tomar en cuanto a la presencia del bruxismo o las personas que puedan padecer de esta condición en el nivel que sea. Vamos a abordarlo un poquito más desde la parte de la fisioterapia, desde la parte del movimiento, del ejercicio, qué herramientas debemos manejar o cuáles son las más adecuadas para el manejo del estrés y la ansiedad, ya que, como lo hemos dicho anteriormente, el bruxismo tiene una carga emocional muy importante y hay que buscar como esas herramientas para poder atacarlo de una mejor manera, porque una vez que aparece, realmente se queda. Entonces hay que saber manejar esto independientemente del nivel que se tenga. Y en esta oportunidad vamos a, como dice aquí la lámina, aprender, desaprender y crear hábitos saludables a través del ejercicio físico, que creo que va a ser como el objetivo de lo que vamos a comentar hoy aquí. No hay nada más difícil que crear adherencia al ejercicio físico. Las personas que suelen ser muy sedentarias, las personas que suelen tener mucha ansiedad o son muy extremistas y van a los ejercicios extremos o están todo el día haciendo actividad física y cualquier tipo de ejercicio, o sencillamente están en el otro extremo y son muy sedentarias. Entonces vamos a ver cómo podemos buscar un equilibrio de manera de ir balanceando y entender que el bruxismo y todo lo que conlleva al dolor crónico o todo lo que engloba el dolor crónico abarca unas dimensiones importantes que van más allá del dolor en sí. Por eso es que esto es una condición que debe tratarse de manera multidisciplinaria y vamos a conversar ahora un poquito sobre eso para entender por qué es tan importante incluir actividades y ejercicios para el manejo de la ansiedad y el estrés, en este caso ante presencia de bruxismo. Bien, continuando con lo que serían las definiciones del bruxismo para las personas que no estuvieron presentes en este foro anterior. El gremio de odontología lo define como un comportamiento. Si nos vamos a la literatura, el bruxismo se define como el hábito de apretar o rechinar los dientes, generalmente se produce durante la noche. Y esto produce alteraciones de la articulación temporomandibular. Entonces, desde la fisioterapia o desde el abordaje de la fisioterapia, nosotros lo definimos como una disfunción craniomandibular o un trastorno de la articulación temporomandibular, donde va a haber una hipertonía de la musculatura orofacial, donde hay un compromiso importante de la articulación, lo cual se traduce en dolor, puede que tenga, digamos, unos niveles leves, en algunos pacientes es severo, y siempre se hace una evaluación, como comentamos la vez anterior. El diagnóstico lo hace el odontólogo. El fisioterapia hace también su evaluación junto con el odontólogo, ya que evalúa la parte pues, musculoesquelética. Y en algunos casos, donde muchos pacientes tienen dolor de oído, van al otorrino, donde éste los refiere al odontólogo. Entonces, en algunos casos, el otorrino también hace un diagnóstico allí, ya que mucha gente tiene dolor de oído, y resulta que cuando se hace su evaluación por esta especialidad, no hay nada a nivel de oído interno. El bruxismo es una condición que tiene etiología multifactorial, en donde hay una hiperactividad de la musculatura de la masticación, toda la musculatura orofacial de cara y cuello. Está asociado a trastornos del sueño y obviamente pues tiene una relación muy directa o un componente emocional importante, en donde bueno, cuando ya hay pues dolor crónico, el estrés es algo difícil de manejar
Y en situaciones de estrés hay un aumento de cortisol, lo cual produce una inflamación. O sea, cuando estamos en estado de estrés crónico, estamos en presencia de un aumento de cortisol y de inflamación, lo cual produce una inmunosupresión. Por eso es que el manejo del dolor crónico se ha modificado un poco a través de los años, ya que tiene una atmósfera importante en cuanto a lo que se llama los factores biopsicosociales. O sea, que todo lo que esté sucediendo emocionalmente alrededor de esta persona, de este paciente, de este participante, va a influir muchísimo en la intensidad del dolor. Eso es algo que ya se ha demostrado. Y el manejo del dolor crónico, pues ahora se hace desde un enfoque multidisciplinario, donde dependiendo de las áreas, pues se tiene que trabajar. Incluso tiene que haber un apoyo psicológico, un apoyo de un especialista, bien sea psicólogo o psiquiatra, en algunos de los casos. Bien, recordando un poco lo que son los síntomas que se presentan en el bruxismo, por supuesto el principal es dolor en la cara, hay mucho aumento de la tensión muscular de toda la musculatura orofacial, sobre todo de ese músculo del cual ahora vamos a ver un dibujo que nombramos la vez anterior, que se llama el macetero. Es uno de los músculos más tónicos que hay de este grupo en todo lo que es cabeza y cuello y cráneo. Se pone muy tenso, en algunos casos desarrolla tantas bandas fibrosas que se puede palpar como una especie de pelotita que muchos pacientes refieren en la palpación, ese dolor allí muy puntual. Esto puede generar dolores de cabeza, dolor en cuello y la parte superior alta y media de la espalda, hay dolor de oídos, dolor en la propia articulación temporomandibular, que queda muy cerquita del oído, por eso es que a veces cuando hay muchísimo dolor o inflamación de la articulación temporomandibular, el paciente refiere dolor de oído. Hablamos que también está asociado a trastornos del sueño, hay desgaste de piezas dentales, ansiedad. Entonces todo este cuadro se presenta prácticamente de librito en los pacientes y como les comentaba, el dolor de oído suele acompañar muchísimo el bruxismo. Entonces muchas personas van al otorrino, resulta que no tienen nada por ese lado y refieren de una vez al odontólogo. Aquí es importante señalar que puede haber un daño a nivel de la articulación como tal de la cápsula o puede que no. Puede que solamente sea tensión muscular y eso es lo que se evalúa una vez entre el odontólogo y que es quien diagnostica y el fisioterapeuta. Si tenemos un problema a nivel de cápsula donde hay un disco que no se mueve de manera fisiológica y se queda anteriorizado, eso va a producir una disminución en la apertura y a veces hay un desgaste de la articulación como tal. Entonces hay casos que son un poco particulares, hay casos severos, hay otros que son más leves. Lo importante es determinar que en presencia de todos estos síntomas hay que acudir al especialista y que fisioterapia tiene un papel importante en el tratamiento de esta condición. Bien, como les comentaba, en esta lámina podemos apreciar algunos de los músculos que están involucrados en el dolor y todos estos músculos están comprometidos cuando hay bruxismo, porque cuando hablamos de bruxismo hablamos de un trastorno de la articulación temporomandibular, pero como somos todo un componente músculo esquelético, no podemos separar el cráneo de la columna y de todas las cadenas y los músculos que están involucrados tanto en la parte posterior como en la parte anterior del raquis. Entonces, como decía nuestro profesor, usted no es una mandíbula ambulante por allí, donde solamente si tiene un dolor allí, se le va a tratar es esa parte específica. Tenemos que tratar a la disfunción, independientemente de la que sea, como abordarla desde una forma mucho más integral, porque usted puede tener el dolor a nivel de la cabeza y el cráneo, pero eso se va a ir trasladando a través de los músculos, porque todos los músculos están conectados por cadenas musculares y por tejido facial, y esas tensiones o ese dolor o esa
condición o ese desajuste que hay a nivel craneal se va a ir trasladando hacia la parte superior, hacia la parte media y hacia la parte inferior de la espalda. Entonces tenemos que en este primer dibujo de la parte superior izquierda, ahí está un cráneo. Ese músculo que se ve como un abanico es el músculo temporal, y ese músculo que está allí, donde está la mandíbula, es el famoso músculo massetero, el músculo más tónico de la cara y de esta situación que se presenta en el bruxismo. Es uno de los que más acortado está, y como les comenté anteriormente, a veces tiene tanta tensión y tanto tono que pareciera que se palpa una pelotita cuando se hace la evaluación. En la parte superior derecha tenemos los músculos de la parte anterior del cuello, que no podemos separar de la mandíbula, como pueden observar. Esos músculos se conectan a la mandíbula en su parte superior y van a insertarse en lo que es la parte superior del tórax, tocan clavícula, tocan los pectorales. Entonces todas estas tensiones se van a transmitir y van a producir acortamientos en todo lo que es la parte anterior del tronco. Aquí podemos ver en la parte inferior izquierda lo que sería toda la musculatura de la columna vista desde la parte de atrás. En nuestro cuerpo los músculos están ubicados por planos, y en este dibujo se puede apreciar esos cordones laterales que está en la columna en el centro y esos cordones a los lados, que son los músculos paravertebrales, que son los músculos más externos, o la musculatura viene por planos y estos músculos son los que están más externos. Los músculos más profundos de la columna son los músculos que se encargan realmente de la estabilidad de la columna como tal. Estos músculos más externos son los músculos paravertebrales, que son músculos posturales. Son músculos que siempre están en una constante tensión para que su tronco no caiga hacia los lados, y por lo tanto ellos están siempre en hipertonía. Son unos músculos que más que fortalecerlos hay que estirarlos para lograr una elongación y una relajación de ellos. Y por aquí tenemos en la parte derecha inferior, esta parte es la parte superior de, digamos, nuestro tórax. Aquí está la columna cervical, aquí estaría arriba, estaría ubicado el cráneo, y esos músculos que se ven hacia los lados están las clavículas y están esos músculos como laterales. Son unos músculos importantes a la hora del tratamiento, son los llamados músculos escalenos, que están en la parte lateral del cuello. Son músculos accesorios en la respiración y ellos tienen la particularidad que ahí se puede apreciar un poquitito debajo de la clavícula, de ese huesito horizontal que está allí, que es el que la gente se fractura la mayoría de las veces cuando se cae de una bicicleta o tiene una caída sobre sus brazos. Debajo de esa clavícula hay un hueso que se ve allí como acostadito, esa es la primera costilla. Los músculos escalenos son tres: el anterior, el medio y el posterior. Y el músculo escaleno anterior se inserta o llega a esa primera costilla. Como estos son músculos que tienden al acortamiento y son accesorios de respiración, cuando ellos se acortan, esa contracción hace que esa primera costilla se vaya hacia arriba, y eso comprime todo el paquete vascular que está allí, porque por allí pasa el plexo braquial y el paquete vasculonervioso. Entonces, a la hora de fisioterapia hacer su evaluación, una de las cosas importantes a evaluar en todo trastorno cráneo-mandibular o cérvico-braquial es la evaluación de la primera costilla, cómo se encuentra, si está muy alta, y si estos músculos laterales, que estos son los escalenos, pero hay otros allí, son, digamos, los responsables de que se produzca un dolor, o en algunos casos hay pacientes que refieren como que se les duermen los brazos, se les duermen un poquito los dedos de las manos, y no necesariamente eso tiene que ver con una hernia cervical. Muchas veces el problema está allí, a nivel de la clavícula y la primera costilla. Entonces, esto es importante saberlo. Probablemente la mayoría de las personas nunca lo ha escuchado. Eso es algo que se va aplicando o evaluando en los pacientes cuando se tienen herramientas de terapia manual y este tipo de tratamiento de la fisioterapia.
Por eso es que es tan importante el trabajo en equipo del odontólogo y fisioterapia para el tratamiento de los síntomas del bruxismo. Bien, continuando con el tratamiento y el abordaje desde de la fisioterapia. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a, una vez realizada pues la evaluación y todo el diagnóstico que se hace, la terapia manual, que es lo que hacemos los fisioterapeutas, representa un tratamiento complementario para disminución de los síntomas como el dolor. Una vez que se realiza todo lo que tiene que ver con la relajación muscular, orofacial, la parte cráneo mandibular, la columna cervical alta, la columna cervical baja, la columna dorsal y todo lo que se hace para relajar la musculatura, las diferentes técnicas que se utilizan para conseguir esto, hará que en la medida que el dolor va disminuyendo, el estado de ansiedad y de estrés pues también va paralelamente a disminuir, porque la mayoría de las veces los pacientes con bruxismo, producto de la ansiedad, pues quieren que los resultados sean obviamente muy rápidos de un día para otro, pero esto es un proceso, cada paciente es muy particular, cada paciente que se aplica un tratamiento que es muy específico en función de la intensidad del dolor, va a producir una respuesta ante los estímulos que uno aplica como terapeuta. Entonces, decir que en cuánto tiempo se va a haber una mejoría va a depender muchísimo de cada persona. Hay personas que tienen una respuesta muy positiva y muy rápida ante el tratamiento y otras personas que se tardan un poco más. Aquí lo importante es saber que conjuntamente con el uso de la férula, que la férula tiene un tiempo de por lo menos 3 meses para poder realizar ese equilibrio muscular en el que se quiere y evitar el desgaste de piezas dentales, junto con la combinación de la terapia manual, se van a ver los efectos a un plazo no tan largo. Pero como les digo, cada paciente es muy particular y dependiendo de lo que esté sucediendo alrededor de esa persona, pues también va a influir la recuperación. Entonces hablamos de terapia manual o el tratamiento fisioterapéutico, ejercicio, ejercicio físico, lo que es importante en este foro abordar desde las herramientas del ejercicio físico para el manejo del estrés y la ansiedad, lo que todo lo que tenga que ver con dolor crónico y todo lo que tenga que ver con dolor que genere estrés, ansiedad y este tipo de cuadros emocionales, el ejercicio es una herramienta importante para el manejo de las mismas. Lo importante aquí es crear hábitos saludables, crear adherencia al ejercicio, como les decía, que es una de las cosas más difíciles que hay en pacientes que tienen mucha ansiedad o que han estado sedentarios por mucho tiempo. Entonces, una de las cosas importantes es saber que el manejo del estrés, producto de esta condición, en este caso, pues el ejercicio físico va a jugar un rol importante, por supuesto, bien dirigido, bien orientado y realizado de manera progresiva. Bueno, aquí como les comentaba antes, pues podemos apreciar un poquito el esquema, dolor, estrés, ansiedad. Cuando estamos en situaciones de estrés crónico hay aumento de cortisol, hay inflamación, hay un aumento de tejido adiposo, disminuye la masa muscular. Por eso es que es tan importante el ejercicio físico y actuar desde el ejercicio, porque las dimensiones del dolor crónico y de todo lo que empieza a suceder aquí a nivel químico, bueno, alcanza unas dimensiones de verdad importantes donde no creeríamos todo lo que está sucediendo que tiene que ver con un dolor que empezó a nivel de la cara o a nivel del cuello. Entonces hay que tomar todas las medidas, hay que buscar a los especialistas para asesorarse con gente realmente preparada y con un poquito de experiencia en el área. Una de las cosas importantes del ejercicio físico es no solo mejorar la parte muscular, sino también a través de toda esta cadena bioquímica que se produce aquí, mejorar un poco lo que es el hábito del sueño y los trastornos del sueño que pueden haber allí. Entonces, conjuntamente, si algunas personas necesitan tratamiento farmacológico, pues toda esta combinación de cosas va a hacer que los objetivos se vayan alcanzando. Lo ideal es ir disminuyendo la farmacología, sobre todo para el dolor. Es mejor aplicar frío
En los casos de que hay mucho dolor a nivel, cuando hay cefaleas, dolores de cabeza importantes, las compresitas frías para la gente, las personas que toleran el frío a nivel de la nuca, en la parte posterior allí, como pegadito al cráneo. La compresita fría siempre es un buen recurso. El frío se coloca 8 minutos máximo, lo que se quiere en ese tiempo se cumple el objetivo. Y es una de las recomendaciones que siempre hacemos. Si usted tolera el frío en la cara, pues también se puede poner un toallín o alguna servilletita de manera de poner compresas frías en la parte lateral donde está la articulación como tal, o hacia un músculo macetero que es uno de los que más echa broma de toda la musculatura de la cara. Otra cosa importante aquí es, sobre todo en las damas, el tema de la masa muscular cuando ya estamos en ese periodo de la premenopausia, del climaterio, pues obviamente todos los trastornos hormonales pues también van a tener un papel importante en lo que es el manejo del dolor y todo lo que debemos hacer. En nosotros las mujeres pues puede aparecer la disminución de la masa muscular, puede aparecer con la premenopausia o puede aparecer antes, todo depende de si hay una condición ahí preexistente, pero el ejercicio físico pues va a ser una garantía de que eso se mejore. Así que no se desespere, usted mantenga la calma que su oficio ya llegó. Esta es una de las láminas que siempre me gusta colocar en ponencias o lo que se esté haciendo para el público, porque bueno, de verdad que decirle a una persona que ha tenido dolor durante mucho tiempo, mantener la calma no es nada fácil y es un poco a veces difícil manejarlo, ¿no? Pero lo importante aquí es saber que si se logra la disminución de los síntomas, como les comenté al principio, el bruxismo es algo que una vez que aparece se va a quedar, pero lo que se puede hacer es adquirir un montón de herramientas para el manejo del mismo. Puede que tenga unos picos importantes dependiendo de la situación emocional a la que esté sometida cada persona, pero sin duda va a haber mejorías importantes y el objetivo aquí es mejorar la condición y la calidad de vida. Ahora bien, vamos a entrar en lo que es ejercicio como tal y cuáles son las recomendaciones, digamos, generales o por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a lo que es ejercicio y actividad física. Y cuando hablamos de ejercicio y actividad física, hablamos de que las personas deberían, o lo que se recomienda son 150 minutos de actividad aeróbica moderada. Cuando ya hablamos de una actividad aeróbica moderada, estamos hablando de frecuencias cardíacas y digamos como de zonas de entrenamiento, que no nos vamos a meter mucho en eso en este foro, pero saber que debe ser una actividad moderada en donde tiene que estar por lo menos entre el 50 y el 70% de su frecuencia cardíaca máxima. No es que debe ser de baja intensidad, tiene que ser un poquito más arriba. Es importante resaltar que hay diferencias entre lo que es la actividad física y el ejercicio físico. Actividad física es todo lo que se hace durante el día. Es cualquier movimiento corporal producido por el sistema musculoesquelético, por nuestro cuerpo, que produce un gasto energético por encima de la tasa metabólica basal. Entonces, todo lo que usted hace en el día cuenta como actividad física. Incluso en las personas que hacen rehabilitación cardíaca, una vez que han tenido alguna situación cardiovascular, la actividad física se mide en METs, que es como decir la unidad. Entonces hay ciertas plantillas en donde cada cosa que se hace tiene un valor en METs, equivalente a METs. Y cuando estamos evaluando actividad física como tal, entonces hay que buscar actividades físicas que tengan unos METs un poquito más altos para aumentar un poco la intensidad. Entonces todo lo que hacemos durante el día es actividad física, mientras que el ejercicio físico es una actividad que ya está más planificada, estructurada, donde hablamos de reeducar un patrón de movimiento o hacer algo que está un poco más dirigido por un entrenador, por un fisioterapeuta o donde se quiere mejorar un gesto deportivo. Entonces ahí es como las diferencias, ¿no? Otra cosa que se recomienda es los pasos diarios. ¿Cuántos pasos diarios debo dar? La teoría dice que son 10.000 pasos diarios. Ojo, esto es relativo
depende del nivel de sedentarismo de cada persona. Por eso es que todo esto tiene que estar un poco dirigido específicamente por gente especialistas, no irse solamente a lo que se maneja por las redes o lo que se pueda leer en internet. Uno de los instrumentos que se utiliza muchísimo es el podómetro. La mayoría de los teléfonos inteligentes ahora usted se puede descargar una aplicación o las famosas Smart Band, que son estos relojes que te pueden medir todos esos parámetros. Incluso en las noches se pueden activar para ver cómo está el sueño durante la noche y ver si hay alguna alteración por allí. Continuando con las recomendaciones, entonces hablamos de 10.000 pasos diarios. En mi opinión muy particular y en la experiencia que uno ha tenido con los pacientes, esto se debe hacer interdiario. Y si 10.000 pasos le parecen muchos, usted puede comenzar entre 5.000 y 7.000, pero menos de 5.000 no. Entonces vamos a empezar a caminar interdiario. Puede ser lunes, miércoles, viernes, o puede ser martes, jueves y un día del fin de semana, para darle también un poquito de descanso a los músculos. Hay que ver al principio cuánto se tarda usted en dar 5.000 o 7.000 pasos. Eso no debería tomarle más de 20-25 minutos. 10.000 pasos que requiera un poquito más de tiempo. Y en base a eso usted tiene que ir evaluando o puede llevar una anotación, un diario de anotaciones en donde usted cada vez que vaya a caminar vea la cantidad de pasos que da, el tiempo que hace. Y en la medida que usted va logrando adaptaciones y mejorando su capacidad cardiovascular, pues va a caminar cada vez más rápido y va a dar esos pasos en un tiempo menor. Pero es importante hacerlo interdiario. Incluir ejercicios de fuerza y ejercicios de resistencia, como les comentaba. Esto hay que hacerlo porque si usted se dedica solamente a la parte aeróbica y cardiovascular, pues va a empezar a utilizar los músculos como sustrato. Entonces tenemos que mejorar nuestra fuerza muscular con ejercicios de resistencia, ejercicios de fuerza, ejercicios en el gimnasio, máquinas, ligas, mancuernas, combinar todo esto con el peso corporal para mejorar la masa muscular. Una de las cosas que se ha determinado es que los ejercicios de larga duración, de baja intensidad, son los que producen la oxidación de ácidos grasos. Es decir, que cuando empezamos a aumentar de peso, porque muchos pacientes con bruxismo empiezan a tener un poco de sobrepeso por todo este cuadro emocional de ansiedad que hay, lo cual, bueno, a veces la ansiedad produce pues mucho apetito y empezamos a subir de peso. Entonces, los ejercicios de baja intensidad y de larga duración son los que utilizan o se produce oxidación de los ácidos grasos o digamos se utilizan las grasas como sustrato. Los ejercicios de alta intensidad ya son otro tipo de entrenamiento. Otras cosas que se recomiendan son ejercicios de relajación, lo que hemos comentado de toda la musculatura facial, estiramientos del cuello y lo que se llama el trabajo domiciliario, que es la tarea que debe hacer el paciente todos los días de su vida, incluso las personas que no tienen bruxismo. Una de las cosas que nunca nos enseñaron fue hacer estiramientos. Hacemos estiramientos es cuando vamos al gimnasio, cuando sudamos, cuando hacemos una actividad que requiera, digamos, un poquito de exigencia a nivel corporal. Usted puede hacer estiramientos levantándose de la cama, incluso los puede hacer en la cama. Entonces, una de las recomendaciones y la tarea que se le manda al paciente es estiramientos, relajación de la musculatura de la cara y se le van dando las diferentes, digamos, posturas, que puede hacer estiramientos para el cuello, puede ser sentado, puede ser de pie, estiramientos que puede hacer en su casa, en la cama, estiramientos que puede hacer dentro de su oficina donde no se necesita pues mucho espacio para trabajar. Entonces, estas son las recomendaciones, más o menos a grosso modo, para que ustedes sepan cómo iniciarse en una actividad y en un ejercicio. Lo importante es que sea progresivo y dar un día de descanso para que los músculos se puedan recuperar y usted pueda hacer adaptaciones, porque si empezamos a hacerlo de manera muy brusca, muy violenta, pues obviamente le va a doler todo el cuerpo y no va a querer al día siguiente ni levantarse de la cama. Bien, aquí podemos ver, perdón, en estas láminas podemos apreciar un poquito lo que son la tarea domiciliaria, la que estamos hablando, lo que se hace en la casa. Aquí tenemos en la parte superior izquierda un estiramiento para esa musculatura del cuello, unos músculos en la parte posterior del cuello y que vienen de la parte superior de la espalda, que suelen ser responsables también del dolor de cuello y de cabeza.
relajación para lo que es la musculatura de la cara. Este ejercicio que vemos aquí en la parte superior derecha, donde hay dos fotos de la misma persona. La parte superior, la parte de arriba, pues ese masaje que se hace a nivel de la cara, que se puede hacer en dirección de arriba hacia abajo o movimientos circulares de arriba hacia abajo, buscando siempre el mentón aquí al final para estirar toda esa musculatura. Y este es un clásico ejercicio como si estoy bostezando. Me coloco los pulgares y los dedos índices y medios a nivel del temporal y hacemos como el gesto de bostezar y eso va a hacer que se estire toda esa musculatura, tanto temporal como del macetero que está en la parte lateral. Por supuesto que esto es para pacientes que pueden abrir bien la boca. Una de las cosas que no les comenté, o quizás lo comenté en el primer foro, la apertura bucal normal es entre unos 40 milímetros, 45 milímetros y uno lo puede medir con una reglita o sencillamente cuando uno cierra el puño, uno debe tener la capacidad de introducirse los nudillos del segundo y el tercer dedo o los tres dedos índice, medio y anular deben entrar de manera no horizontal sino vertical y tener esa apertura. Cuando esa apertura está limitada y no podemos hacer eso, bueno, ahí hay una limitación de la apertura de la boca que debe tratarse con terapia manual. Como les comenté, a veces esas limitaciones suelen salir de manera rápida porque lo que hay es un compromiso muscular y hay un poquito de fibrosis a nivel de la articulación, y una vez que se hacen todas las técnicas para mejorar la amplitud articular allí, movilizar un poquito la articulación y liberar la musculatura, eso mejora, siempre y cuando no haya una lesión a nivel de disco de la articulación. Aquí podemos tener la parte superior, digamos del medio, donde se ve el chico que tiene como una especie de instrumento para hacerse el masaje del músculo macetero. Esto lo puede hacer usted con un corcho de botella que no es tan abrasivo, es un poquito, no irrita tanto la piel, o lo puede hacer con los dedos de las manos perfectamente, el dedo índice y el dedo medio se colocan allí y tal cual como está la foto, de un lado se pisa desde arriba el músculo y la otra mano hace un arrastre, es lo que llamamos nosotros un barrido hacia abajo en dirección hacia la mandíbula. Esto puede ser con un corcho, puede ser con sus dedos, a gusto de la persona y dependiendo de la tolerancia del dolor de cada quien. Y bueno, aquí en la parte, digamos, más inferior, pues tenemos unas posturas para estirar toda la musculatura de la parte superior de la espalda, cuello, parte superior y media de la espalda. Y una musculatura lateral que también se hace un posicionamiento del brazo por detrás para provocar mayor tensión a la hora de hacer el estiramiento. Todo esto son trabajos domiciliarios. Esto hay que hacerlo todos los días, las veces que usted lo requiera, en caso de que esté en presencia del bruxismo. Y aquí en esta lámina, pues vamos a hacer o vamos a combinar lo que ya sabemos de lo que es el trabajo domiciliario y todo lo que es la parte de estiramiento con lo que es el ejercicio como tal. Entonces, para que no haya excusa, no hay nada más versátil que una silla. Una silla, unas ligas y unas mancuernas en la casa es lo que usted necesita para comenzar a hacer ejercicio, para que progresivamente vaya incorporando este tipo de rutinas. Como les comenté, lo ideal es hacerlo por lo menos al principio, 2 veces a la semana. Y esto lo vamos a ir combinando, que más adelante les voy a hablar de eso, con la actividad aeróbica, que también es muy importante hacerlo. Entonces, una silla en la casa, podemos ver allí, tenemos dos ejercicios, la clásica sentadilla en la parte superior, inferior derecha, y en la parte superior izquierda tenemos un ejercicio de un poquito más de dificultad, pero la sentadilla es algo que usted puede hacer y la silla es la mejor referencia para hacer este ejercicio. Me siento, me levanto, me siento, me levanto, eso es todo lo que hay que hacer. Después, una vez que ya mi cuerpo y mi cerebro han entendido qué es lo que se hace, se quita la silla. Podemos utilizar la silla para hacer diferentes trabajos, tanto para tren superior como para tren inferior. Las bandas elásticas siempre van a ser un recurso para trabajar en la casa cuando se va de viaje. Son elementos que no pesan,
los puede llevar perfectamente en un bolsito, en la maleta. Y las mancuernas que podemos adquirir, o en su defecto, si no tenemos mancuernas en casa, podemos usar botellitas de agua. Al principio de las pequeñas, luego de las medianas, luego podemos utilizar las botellas que son un poquito más grandes, como de 1,5 litros. Y hay muchísimos recursos que podemos utilizar: las escaleras de la casa, si vive en edificio, los escalones de las escaleras de los pasillos, los banquitos en la casa siempre son un buen recurso. Lo importante es empezar a hacer rutinas, así sea de 5 repeticiones, 6 repeticiones bien hechas. Todas estas cosas que se han puesto de moda de los retos. Bueno, en adelante usted agarra una silla y siéntese, haga 5 repeticiones con la silla, haga 5 movimientos de pantorrillas, con unas botellitas haga unas 8 repeticiones para los brazos, para el bíceps. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Se pueden hacer rutinas combinadas de tren superior con tren inferior. Entonces, esto es lo que vamos a irle agregando desde la parte digamos, del ejercicio para el manejo de la ansiedad y el estrés, producto de todo este desbalance que se produce por el bruxismo y el dolor. Bien, pues como ya hemos ido entendiendo un poquito lo que significa o lo que implica y el bruxismo y todo este trabajo que hay que hacer multidisciplinario, ya que esto es una condición que tiene una etiología multifactorial, entonces el abordaje tiene que también ser multidisciplinario. El odontólogo, quien es el que diagnostica, pues el uso de la férula, y es el quien hace la férula, el que toma las impresiones para esto, la evaluación junto con el fisioterapeuta. La terapia manual es súper importante aquí para muchas personas que desconocen que el bruxismo es tratado por fisioterapia, pues sí. De hecho, hay prácticamente diplomados en donde solamente se hace, digamos, como una subespecialidad dentro de la especialidad, todo lo que tiene que ver con trastornos cráneo-mandibulares. Aquí en Venezuela tenemos muy poca cultura de ello, pero sí se está tratando de romper un poquito ese paradigma que hay entre el gremio odontológico y fisioterapia, que debe haber un trabajo en conjunto para lograr objetivos, para que los tratamientos sean mucho menos invasivos. Muchas veces los pacientes severos pueden salir con terapia manual y evitar la cirugía, y los especialistas pues se han dado cuenta de que eso es así y que ha tenido resultados muy positivos, sobre todo con el manejo de la ansiedad. No hay nada más confortable y más confortante y más grato que ver el cambio de la cara de un paciente cuando llega con dolor o ha tenido dolor durante mucho tiempo y sale de la consulta con otro semblante. Creo que eso es una de las cosas más gratificantes que nos puede pasar a nosotros los especialistas y al oficio que trabajamos con este tipo de trastornos. El apoyo psicológico es súper importante. Hay personas que son un poco resistentes a esto. Es necesario, en algunos casos muy severos, buscar ayuda psicoterapéutica, bien sea psicólogo o psiquiatra, porque en algunos casos hay que medicar. Cuando los estados de ansiedad y estrés son severos, son importantes, el psiquiatra debe medicar y debe haber tratamiento farmacológico allí, combinado con todo lo demás. Como les comentaba, lo importante aquí es crear hábitos saludables, romper un poco todo eso que conocíamos tradicional y desaprender para aprender nuevos hábitos, mejorar la calidad de vida es lo más importante aquí. Combinar dieta con ejercicio, como siempre lo digo, si usted necesita una asesoría nutricional, usted tiene que ir al especialista en nutrición. Y el fisio pues se encargará de la parte de prescripción de ejercicio en estos casos. Lo que les comentaba, los ejercicios de intensidad moderada, los empezamos de manera progresiva. También se pueden incluir ejercicios tipo pilates, estas sesiones que se hacen de stretching, de estiramientos, estas clases grupales que son bastante buenas. A mí no me gusta recomendar mucho el yoga porque el yoga tiene unas posiciones un poco exigentes en las primeras clases, independientemente de que sean básicas. El pilates de suelo me parece un buen recurso, una buena herramienta para iniciarse en este tipo de ejercicios. El pilates es
digamos, de estas corrientes que se han venido desarrollando desde hace unos años y verdaderamente tiene unos resultados muy, muy eficientes, muy efectivos. Trabajas con tu peso corporal, te ayudan en el manejo de la respiración, que es súper importante, y eso disminuye muchísimo la ansiedad porque tenemos, en el bruxismo se han encontrado que no solamente hay aumento de la frecuencia cardíaca, sino también la respiratoria. Entonces, todo esto junto con el ejercicio va a ir mejorando todos esos valores, mejorando hábitos del sueño también. Bien, y para ir cerrando, pues la recomendación importante es apoyarse en los especialistas. Ya pues hemos aprendido que sí hay especialistas que traten este tipo de condición. Primero hay que irse a ver con el odontólogo y se irán tomando las medidas necesarias. Todo va a depender de la condición, del nivel de severidad y de cada paciente, de la sintomatología y del cuadro clínico de cada paciente. Incluir el ejercicio físico es súper importante para el manejo del estrés y la ansiedad, porque en el ejercicio físico, con la liberación de endorfinas, estos son neurotransmisores que son capaces de generar una sensación de relajación y felicidad. Y esta mejora del equilibrio físico-mental a expensas del ejercicio físico es un proceso fisiológico. Es decir, que si vamos adquiriendo estas herramientas y vamos logrando adherencia al ejercicio, va a haber una mejoría por una serie de cascada, digamos, bioquímica que se va a producir allí y va a ir contrarrestando pues todo esto que ha venido sucediendo con el cortisol y con ese incremento del estrés que, como comentamos al principio, en los estados crónicos de estrés pues hay un aumento de cortisol importante y esto hace que haya inflamación también, lo cual genera dolor y otro tipo de alteraciones. Bien, para ir cerrando, me parece importante comentarles un poquito cómo iniciarnos en el ejercicio, en la actividad aeróbica y todo esto que se ha puesto muy de moda de los podómetros, los cuentapasos, que muchas veces pues no sabemos cómo empezar. Lo que recomienda, como les comenté, la Organización Mundial de la Salud, es que usted 10.000 pasos diarios. Si tiene mucho tiempo que no hace ejercicio, entonces podemos reducir eso a 5.000 y 7.000 pasos que los va a dividir en la semana, como le comenté. Lo ideal sería hacer 3 días a la semana de actividad aeróbica, es decir, que usted va a caminar interdiario o lo va a hacer por el podómetro, guiándose por los pasos, o lo podemos hacer, que es un poquito más, digamos, hay que echar unos numeritos allí. Cuando hablamos de actividad aeróbica moderada, eso lo manejamos por frecuencia cardíaca máxima. Son unas fórmulas muy sencillas, no me quería meter mucho por aquí con eso, pero incluso hay aplicaciones que también te sacan eso. Entonces, si usted tiene una frecuencia cardíaca máxima teórica, todo esto, eso saca unas fórmulas, supongamos de 170 o de 180 latidos por minuto, se hace un porcentaje que puede ser del 50, un poquito más arriba, del 60 o 70% de esa frecuencia cardíaca y se trabaja en esa zona de intensidad, que no debe ser muy baja para empezar progresivamente. O lo puede hacer con el podómetro, con los pasos, pero lo importante es que sea interdiario para que sus músculos tengan la capacidad de recuperarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos empezar a caminar, como coloqué allí, 3 días a la semana, o si tiene mucho tiempo que no lo hace, 2 veces a la semana, y 3 días a la semana hace ejercicios de fuerza. Y después esa relación va cambiando. Voy a hacer 3 días a la semana de manera interdiario, actividad aeróbica, que usted escoge cuál sea, puede ser caminar, puede ser una bicicleta estática, puede ser una máquina tipo elíptica, donde usted pueda llevar más o menos el tiempo y la intensidad del trabajo. Al principio se va a cansar un poco, pero progresivamente va a ir logrando adaptaciones por entrenamiento y eso cada vez va a mejorar. Y como les había comentado, incluir alguna actividad tipo pilates, de suelo, clases de estiramiento, de stretching, en donde podamos aprender a hacer ejercicios de flexibilidad y en el pilates nos van a ayudar a mejorar mucho lo que es la parte de la respiración. Entonces, todo va a ser muy particular, como les siempre lo comentamos, cada paciente es muy individual y sí se van a lograr adaptaciones por entrenamiento, pero tiene que haber una constancia en el ejercicio.
Hay que tratar de por lo menos empezar con 2 días a la semana para que luego sean 3 días a la semana e ir incorporando ejercicios de fuerza. Entonces voy alternando mis ejercicios aeróbicos de un día con los ejercicios de fuerza de otro día. Habrá un día que haré los dos el mismo día y no pasa absolutamente nada porque no estamos hablando de ejercicios de alta intensidad. ¿Ok? Entonces no está contraindicado que usted haga una actividad aeróbica y ese mismo día en la tarde o después o antes haga un poquito de ejercicios de resistencia. Bueno, así que vamos cerrando por aquí esta actividad, este foro chat. Bueno, siempre súper agradecida con Mayu y con la gente que tiene que ver pues con la organización de estos foros. Para mí siempre es un placer pues poder ayudar, poder compartir los conocimientos, poder dar herramientas a las personas. Nosotros somos los fisioterapeutas, digamos, los encargados de hacer este tipo de trabajo, promoción en salud, prevención. La mejor prevención siempre es el conocimiento, conocer un poco de los temas para saber cómo abordarlos, saber a qué especialistas podemos ir, saber que sí hay especialistas que traten este tipo de trastornos como es el bruxismo, que ha incrementado muchísimo después de la pandemia las estadísticas de ansiedad y de estrés, incluso de crisis de pánico de la gente, son muy importantes. De cada 10 personas, 7 padecen de esta alteración. Pero es importante saber que ya sabemos o ya conocemos los especialistas a los cuales hay que acudir. Como les dije, esto es algo que estamos tratando de romper un poquito en cuanto a la cultura, que no tenemos mucha cultura en Venezuela de esto, son temas muy nuevos, pero siempre se va tratando de hacer el trabajo para que la gente conozca un poquito más y esto es un buen recurso para hacer llegar esta información a todo el que se pueda y a todo el que quiera unirse a este tipo de actividades. Bueno, mi nombre es Yoli, que siempre se me olvidó presentarme al principio. Yo soy pues licenciada en fisioterapia y bueno, como lo podrán ver, ahí están mis redes sociales. Siempre publico todo lo que tiene que ver con ejercicio. Las personas que tienen este problema o están empezando o conocen gente que tenga este problema, les pueden referir para que se orienten un poco. Y lo importante es saber que yo sé que es difícil, pero no desesperarse en el caso de empezar a tener este tipo de problemas y tomar las medidas de manera pues rápida para poder atacarlo lo más pronto posible y pues que los objetivos se puedan lograr en un corto o mediano plazo. Así que bueno, muchísimas gracias, buenas noches y estoy atenta a los comentarios.